Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo de Zalira ardía. Las torres sagradas se desmoronaban una tras otra, vomitando fuego y metal fundido mientras los cañones orbitales humanos abrían grietas profundas en el corazón del imperio alienígena. Naves negras descendían como buitres sobre el palacio real, rompiendo la atmósfera con estelas de fuego. Todo lo que alguna vez fue sagrado ahora se deshacía en polvo. La gran ciudad flotante, antes símbolo de poder y belleza, colapsaba en su propia gloria caída. Entre los muros agrietados de la sala del trono, Naeria, reina de Zalira, estaba de rodillas, con su largo vestido ceremonial rasgado y cubierto de sangre púrpura. Sujetaba con fuerza a una niña de cabellos plateados que no dejaba de temblar entre sus brazos. Sus ojos, intensamente violetas, reflejaban miedo, confusión y un destello de inocencia que todavía se negaba a morir. Puertas pesadas se abrieron de golpe tras una explosión. Entre el humo entró él, un humano. El soldado Tomás León había atravesado media ciudad y aniquilado a 3 escuadrones zalirianos. Su armadura estaba chamuscada, su rifle descargado, y la única razón por la que no disparó al ver a la reina fue porque ella no se alzó contra él. No era lo que esperaba. No una emperatriz altiva ni una general feroz. Solo una madre, derrotada, protegiendo a su hija. ¿Viniste a matarme?, preguntó Naeria con una voz rota, cargada de dignidad herida. Tomás bajó el arma, sorprendido. No por su belleza, sino por su vulnerabilidad. Jamás había visto a un líder enemigo rendirse sin pelear. No. Ya no hay nada que ganar aquí. Solo ruinas. Naeria sostuvo la mirada del humano. Había fuego alrededor, gritos, el rugido de motores lejanos, pero dentro de esa cámara el tiempo parecía suspendido. Ella, susurró, apretando a la niña contra sí. Ella no tiene la culpa de nuestras guerras. Es solo una niña. Mi hija. Tomás miró a la pequeña. Tenía rasgos zalirianos, sí, pero también algo que no encajaba. Algo profundamente humano en su expresión, en la manera en que se aferraba al brazo de su madre, en la forma en que sus ojos rogaban sin decir palabra. Llévatela, dijo Naeria con dificultad. Sálvala. Llévala lejos de esto, de nosotros, de todo. ¿Quieres que la saque de aquí? ¿Yo? Sí, asintió, cerrando los ojos por un instante. Porque tú eres el único que ha llegado hasta aquí, y aún tiene alma. Tomás no respondió de inmediato. Podía escuchar el zumbido de las unidades de asalto acercándose por los túneles inferiores. Tenía segundos, quizá minutos. Y en ese momento, la mirada de la niña lo atrapó. ¿Cuál es su nombre? Zaira. Naeria acarició el rostro de su hija, que sollozaba en silencio, demasiado joven para comprender, demasiado fuerte para gritar. Prométemelo, exigió la reina, con un hilo de voz. Prométeme que vivirá. Tomás se arrodilló, y sin decir palabra, extendió los brazos. Naeria entregó a su hija con una reverencia solemne, como si le confiara el corazón del imperio. Un impacto estremeció el palacio. Las paredes crujieron. Fragmentos de piedra celestial cayeron del techo. Naeria apenas logró cubrirse a tiempo. Tomás sostuvo a Zaira con fuerza y activó el comunicador de su traje. No tenía plan. No tenía ruta. Solo tenía una promesa. Cuando se volvió hacia la reina una última vez, ella le sonrió. Nunca volveré a verla, pero tú lo prometiste. Él asintió, cargó a la niña en su espalda y desapareció entre sombras y fuego, mientras los muros de la civilización zaliriana colapsaban detrás de él. La guerra no había terminado, pero algo nuevo acababa de empezar. El motor de la nave rugía con esfuerzo mientras atravesaba la órbita superior de Zalira, dejando atrás un planeta envuelto en fuego, humo y cenizas. La atmósfera se cerraba sobre sí misma como si el mundo intentara tragarse sus propios errores. Desde la cabina, Tomás observaba en silencio cómo los restos del imperio se convertían en puntos distantes entre las estrellas. En la parte trasera de la nave, sentada en un rincón acolchado entre mantas improvisadas, estaba ella, Zaira. Apenas tenía 6 años, pero su mirada no pertenecía a una niña de su edad. No lloraba. No pedía explicaciones.
Solo lo miraba de vez en cuando con esos ojos violeta profundo que parecían saber demasiado. Durante horas, ninguno de los dos dijo palabra. Tomás concentraba su atención en evitar las patrullas humanas que escaneaban el espacio cercano. Su rostro estaba tenso, curtido por batallas y desilusiones, pero había algo en el que ya no era solo de soldado. Algo que había cambiado el momento en que cargó a esa niña en sus brazos y atravesó los muros rotos del palacio. Se refugiaron en un planeta sin nombre, una roca gris que apenas figuraba en los mapas oficiales. No tenía ciudades, solo una estación de abastecimiento abandonada donde pudieron ocultarse. La atmósfera era respirable, la gravedad soportable. Para Tomás, era suficiente. Allí pasó la primera noche. Zaira se sentó junto al fuego de plasma que él encendió. A su lado, había un viejo peluche zaliriano chamuscado que había rescatado del equipaje antes de huir. No comía mucho. No dormía bien. No confiaba aún, pero tampoco lo rechazaba. Solo lo observaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó de pronto, con voz baja, mirando las llamas. Tomás se quedó quieto, sorprendido por su iniciativa. Luego giró lentamente hacia ella. «Tomás. Tomás León». Zaira asintió una sola vez y volvió la vista al fuego. Un silencio incómodo volvió a instalarse. No era hostilidad. Era algo más denso, más difícil de nombrar. Pasaron los días. Lentamente, sin darse cuenta, empezaron a desarrollar una rutina. Por las mañanas, él salía a explorar los alrededores mientras Zaira permanecía segura dentro de la estación. Le enseñaba palabras en español, nombres de objetos humanos, y ella, curiosamente receptiva, le enseñaba algunos sonidos antiguos en zaliriano. Nunca decía nada sobre su madre, pero a veces, al dormir, murmuraba su nombre en sueños. Una tarde, mientras Tomás reparaba un panel dañado de energía solar, Zaira se sentó a su lado. No hablaba, pero después de unos segundos, apoyó la cabeza en su hombro. El gesto lo congeló. No dijo nada, no se movió. Solo cerró los ojos un instante y dejó que ese momento se grabara en su memoria como una promesa silenciosa. «¿Dónde está mi madre?», preguntó ella al día siguiente, sin rodeos. La pregunta había llegado. Inevitable. Tomás la miró. Podría mentir, podría suavizar la verdad, pero algo en ella exigía más que una respuesta superficial. «Está donde tú no puedes ir por ahora», dijo con suavidad. «Pero ella me pidió que te cuidara. Me lo pidió con todo su corazón. Confió en mí». Zaira bajó la mirada, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. «¿La viste morir?». Tomás tragó saliva. El recuerdo de Naeria entregándole a su hija entre escombros y fuego seguía tan vivo como el día que ocurrió. «No. Pero sabía que no iba a salir de allí. Y aún así, te puso en mis manos». Zaira no lloró. Solo asintió con una serenidad escalofriante para alguien de su edad. Después se levantó y regresó al interior sin decir más. Tomás la observó alejarse y por primera vez en mucho tiempo sintió algo arderle en el pecho. No culpa. No miedo. Algo más profundo. La necesidad de cumplir una promesa. Con el paso de las semanas, Tomás empezó a entrenarla. No como soldado, sino como sobreviviente. Le enseñó a leer mapas, a moverse en silencio, a detectar mentiras y observar señales. Zaira absorbía cada lección como si ya lo supiera, como si su sangre llevara el conocimiento de generaciones. Una noche, mientras revisaban rutas estelares, Zaira le hizo una pregunta distinta. ¿Vas a dejarme? Él no supo qué responder. Había pensado en ello. En dejarla en algún planeta neutral, en un refugio diplomático. Pero cada vez que lo imaginaba, algo dentro de él se rebelaba. «No», dijo al fin. «Estás conmigo. Hasta el final». Zaira no sonrió, pero sus ojos brillaron un poco más. En ese rincón perdido del universo, donde no quedaban reyes ni banderas, una reina caída y un soldado fugitivo habían creado algo más fuerte que cualquier imperio, una promesa viva. Y en el horizonte oscuro, sin que ellos lo supieran aún, alguien los buscaba. Alguien que no había muerto. 5 años habían pasado desde que Zaira fue arrancada de los brazos de su madre.
El tiempo en ese rincón olvidado del universo no se medía en días ni en estaciones, sino en silencios compartidos, heridas cerradas a mano y palabras que nunca se dijeron. Zaira ya no era una niña. Su cuerpo era ágil, delgado, más fuerte de lo que parecía. Su mente, despierta y atenta a cada sombra. Había aprendido a luchar, a reparar sistemas, a moverse por las rutas estelares como una espectro sin nombre. Pero lo que nadie le enseñó fue a olvidar. No lo intentó tampoco. Vivían ahora en el sector libre de Basantor, una estación espacial caótica construida entre los restos de naves oxidadas. Las leyes aquí eran negociables. Las identidades, cambiantes. Era un buen lugar para desaparecer y también, sin que lo supieran aún, un lugar donde el pasado los podía encontrar. Tomás había envejecido un poco. Tenía el cabello más corto, lleno de mechones grises, y una cicatriz nueva sobre la ceja. Trabajaba como mecánico y piloto de cargueros pequeños, y Zaira como ayudante silenciosa. Nadie preguntaba demasiado. A veces pasaban por padre e hija. Otras veces, ni eso. Ella no lo corregía. Él tampoco lo explicaba. Esa tarde, todo cambió. Zaira caminaba entre los puestos del mercado inferior. Le fascinaba ese caos lleno de lenguas diferentes, de olores extraños, de gritos y criaturas que nunca se quedaban quietas. Pero sus ojos no buscaban alimento ni partes recicladas. Buscaban noticias, ecos, fragmentos de un imperio que creía muerto. Y entonces lo vio. Un panel holográfico giraba en bucle sobre la entrada de una taberna sucia. Mostraba rostros buscados por la Alianza. Terroristas, desertores, criminales políticos. Era habitual hasta que el siguiente rostro apareció. Tomás León. Vivo. Recompensa, 70.000 créditos. Cargos, traición, secuestro, colaboración con fuerzas hostiles. Nivel de prioridad, rojo. Zaira no se movió. No dijo nada. Su respiración se volvió más lenta, sus pupilas se contrajeron. Nadie más en el mercado prestaba atención al aviso. Para todos, era solo otro rostro entre muchos. Pero para ella, era todo. El anuncio cambió de nuevo, mostrando ahora una imagen difusa, distorsionada, con mala calidad. Una figura femenina encadenada, en lo que parecía una celda oscura, con símbolos humanos marcados en las paredes. Reina Naeria de Zalira. Localizada. Custodia militar humana. Estado, prisionera política clasificada. Zaira tembló. No respiró. No parpadeó. Su madre estaba viva. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró esa noche, mirando a Tomás a los ojos. Estaban en su pequeño escondite, rodeados de herramientas, cables, mapas y silencio. Él se giró lentamente, dejando la taza de líquido caliente sobre la mesa metálica. Sus manos estaban sucias de aceite. Su expresión era dura, pero sus ojos eran los mismos. No lo sabía, respondió con la verdad más limpia que pudo decir. No sabía que seguía viva. Zaira se acercó. Tenía el rostro tenso, la voz a punto de quebrarse. ¿Y ahora que lo sabemos, vamos por ella? Tomás no respondió enseguida. Se sentó, cruzó los brazos. Había algo pesado en su pecho, algo que le costaba nombrar. No va a ser una misión sencilla. Es una prisión del núcleo, Zaira. No es una base cualquiera. Está en espacio humano. Custodiada. Clasificada. Ella lo miró sin pestañear. Tú me entrenaste. Para sobrevivir. Para pelear. Para escapar. Tomás bajó la mirada. No te entrené para morir. Tampoco lo haré. No sin verla. Esa noche no durmieron. Pasaron horas analizando mapas, trazando rutas, buscando fragmentos de información que los guiaran. La estación orbital donde retenían a Naeria tenía un nombre que pocos se atrevían a mencionar, Duna 9. Un lugar donde los prisioneros no tenían juicios. Solo silencios. Zaira armó su vieja armadura zaliriana, adaptada con partes humanas. Tomás ajustó su viejo rifle con precisión de cirujano. El mundo había cambiado, pero lo esencial seguía ahí, la promesa. Antes de abordar la nave robada, Tomás la miró una última vez.
Si entramos ahí, puede que no salgamos. Zaira no apartó la mirada. Ella lo arriesgó todo por mí. Ahora nos toca a nosotros. Cuando la nave despegó hacia el núcleo oscuro del sistema humano, no llevaban banderas ni himnos. Solo el eco de una voz entre ruinas, la última súplica de una reina a un soldado. Que viviera. Y que cumpliera su promesa. Duna 9 no aparecía en ningún mapa oficial. No tenía coordenadas registradas, ni rutas de acceso reconocidas por la Alianza. Era un lugar que solo existía en susurros y advertencias, una prisión suspendida entre los restos de un campo de batalla antiguo, donde el metal oxidado flotaba como esqueletos alrededor de una estación viva y letal. Zaira y Tomás llegaron tras 5 saltos de coordenadas, usando una nave civil modificada para ocultar su huella energética. En su interior llevaban poco equipaje, 2 armas, un escudo de camuflaje, un disruptor de seguridad de 4ª generación y un propósito que pesaba más que cualquier armamento. El acceso fue un acto de precisión. Entraron por la sección de mantenimiento, una línea estrecha entre los compartimentos presurizados y los sistemas de ventilación externa. Nadie vigilaba esa zona, porque nadie en su sano juicio entraría por ahí. Pero Zaira no era cualquiera. Había crecido en el filo de la guerra, entrenada entre ruinas, alimentada por un dolor antiguo que nunca se apagó. Tomás, aunque más lento, seguía siendo metódico, letal en silencio. Cada paso lo daba por esa promesa que lo perseguía como una sombra. Atravesaron pasillos fríos, iluminados por luces temblorosas. No había color en esa prisión, solo un gris sucio que cubría cada rincón. No escuchaban voces. Solo el zumbido mecánico de la vigilancia automatizada, el paso mecánico de drones y la tensión acumulada de quienes estaban encerrados demasiado tiempo. Encontraron a Naeria en el nivel 7, sección aislada. Encerrada en una celda transparente, apenas sostenida en pie, con el cabello largo enmarañado y las marcas de tortura cuidadosamente disimuladas en sus brazos. Zaira se detuvo frente al vidrio. El tiempo pareció detenerse. La mujer dentro de la celda alzó la vista con dificultad. Sus ojos tardaron en enfocar. Pero cuando lo hicieron, cuando esa mirada vio a la joven con la armadura plateada y el rostro firme, el mundo se quebró. Madre e hija. La reina no dijo nada al principio. Solo llevó una mano temblorosa al vidrio. Zaira la imitó. Al otro lado, separadas por centímetros de cristal y años de vacío, la línea de sangre reconocía su reflejo. «Estás viva», susurró Naeria, sin voz. «Estás aquí». Zaira respiró profundamente, obligándose a no llorar. «Vinimos por ti». Tomás activó el disruptor. El cristal parpadeó con luces rojas antes de estallar hacia los bordes con un sonido agudo. Alarmas comenzaron a encenderse. Las compuertas se cerraron automáticamente. Drones comenzaron a moverse en dirección a su posición. Tomás sacó su rifle. «No hay tiempo para abrazos. Muévanse». Zaira entró en la celda y sostuvo a su madre por debajo de los hombros. Estaba débil, pero aún tenía fuerza en la mirada. Las paredes temblaban con cada nuevo impacto. Explosiones menores. Sistemas colapsando. El caos que habían previsto. Mientras huían por los corredores de evacuación de emergencia, fueron interceptados por unidades de contención, soldados humanos con implantes, reflejos mejorados, entrenados para acabar sin preguntar. Zaira dejó a Naeria en el suelo y se adelantó. Sus manos comenzaron a brillar. No era tecnología, era herencia. Energía zaliriana fluyendo por sus venas, activada por la furia contenida, por el grito reprimido de una hija que había perdido demasiadas veces. Sus enemigos dispararon. Ella no se cubrió. Formó un escudo de luz violeta en el aire y absorbió el ataque. Saltó con una lanza de energía en las manos, atravesando el primer blindado. El segundo cayó con un golpe en el pecho. El tercero no llegó a disparar. Tomás solo la miraba. Ella no era la niña que había llevado en brazos entre escombros. Era fuego vivo. Naeria, desde el suelo, vio a su hija luchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su hija ya no era solo suya. Era su legado, su fuerza, su esperanza materializada. «Es más fuerte que yo», susurró con un hilo de voz. Tomás la levantó y la sostuvo.
No lo entiende, pero se parece más a ti de lo que cree. Se lanzaron por una compuerta de emergencia mientras el hangar entero comenzaba a colapsar. La nave de escape que habían preparado estaba al final del corredor. Zaira entró última, cubriendo su retirada. Al despegar, vieron como Duna 9 ardía detrás de ellos, envuelta en humo y explosiones internas. Aquel lugar que había sido tumba, ahora era escombros. Zaira se sentó junto a su madre, sin decir nada. Naeria tomó su mano con fuerza, como si temiera que todo fuera un sueño. «No merezco esto», dijo la reina con una voz quebrada. Zaira respondió sin dudar. «Sí lo mereces. Lo merecíamos las dos». Tomás pilotaba en silencio. Por primera vez en muchos años, sintió que algo dentro de él se aflojaba. No era el final del viaje, pero sí el fin de una herida. Y ahora, con 3 a bordo y el universo aún girando en su contra, sabían que no bastaba con huir. Ahora había que luchar. Porque habían vuelto a tener algo que perder. El viaje tras la fuga de Duna 9 no fue una huida. Fue una persecución. La nave que Tomás había modificado para infiltrarse en la prisión ya no servía como camuflaje. En cuanto abandonaron la órbita, los radares de la Federación detectaron su fuga. Una alerta de prioridad máxima se extendió por todos los sectores humanos. El escape de Naeria, la reina prisionera, fue considerado no solo una amenaza política, sino una humillación táctica. Los primeros en seguirlos fueron cazas ligeros de combate. Veloces, ágiles, implacables. Tomás se mantuvo firme en los mandos. Las manos tensas sobre los controles, el sudor bajándole por la frente. No podía cometer errores. A su lado, Naeria estaba en un estado frágil, pálida, con el cuerpo sostenido por correas médicas improvisadas. Zaira permanecía detrás de él, en silencio, lista para actuar. Cuando la primera explosión rozó el casco trasero, la nave entera tembló. Se encendieron luces de emergencia. Gritos en los sensores. Advertencias en rojo. El sistema principal de navegación empezó a fallar. Tomás apretó los dientes y forzó un giro cerrado. La nave giró sobre sí misma, sacudiendo a los 3 ocupantes. Una ráfaga de láseres pasó rozando el costado izquierdo. Uno impactó directamente en el propulsor secundario. Zaira corrió a la sala de control de armas. Sus ojos no parpadeaban. A través del vidrio frontal, los cazas humanos se multiplicaban como depredadores. Sus movimientos eran mecánicos, perfectos, sin compasión. Zaira se conectó al sistema de defensa. Extendió las manos sobre el panel. La energía zaliriana fluyó a través del metal. Era algo que solo ella podía hacer, fundir su herencia alienígena con la tecnología humana. El sistema respondió a su presencia con una chispa azulada. Apuntó. Disparó. El primer caza estalló en un destello blanco. Luego el segundo. El tercero intentó una maniobra evasiva, pero no fue lo bastante rápido. Zaira lo atravesó con una lanza de plasma directo al reactor. Tomás miró el tablero. Su expresión no era de orgullo, sino de urgencia. Los sensores seguían marcando presencia enemiga. Zaira, no podremos seguir esquivando, dijo sin apartar la vista del frente. Hay que saltar. No tenemos coordenadas seguras, respondió ella, mientras destruía otro objetivo. Entonces invéntalas. Zaira se concentró. Su mente trazó un mapa estelar mental a velocidad inhumana. Detectó un sistema muerto, olvidado, donde podrían ocultarse unos días. No era hospitalario. Tampoco seguro. Pero era una oportunidad. Listo. Enviando coordenadas. Tomás activó el salto hiperespacial. Un segundo antes de que lo ejecutaran, un caza enemigo disparó un proyectil directo a su nave. El salto ocurrió. Pero no del todo bien. La nave se desmaterializó incompleta, arrastrando parte de la energía del impacto consigo. La distorsión afectó el núcleo de navegación. Aterrizaron en el sistema previsto, pero no suavemente. El impacto fue brutal. El suelo del planeta donde emergieron se fracturó al contacto. Era una selva espesa, húmeda, cargada de niebla. La nave terminó semienterrada entre raíces gigantescas y un pantano denso.
Alarmas internas sonaban en todo el fuselaje. Luz roja. Fugas. Humo. Zaira se soltó del arnés y corrió hacia la cápsula médica. Naeria seguía viva. Respiraba con dificultad, pero su mirada estaba consciente. «Lo logramos», murmuró la reina, sin fuerza. Tomás se quitó el cinturón con dificultad. Tenía el brazo derecho sangrando por una esquirla metálica, pero no se quejaba. Miró el exterior a través del vidrio rajado. «Estamos vivos. Pero no solos». Desde la maleza, entre sombras movedizas, comenzaron a encenderse ojos. Criaturas nativas del planeta, atraídas por el impacto. No parecían salvajes, pero tampoco eran curiosas. Tenían hambre. Se acercaban lento. Coordinadas. Demasiado coordinadas para ser animales. Zaira se puso en pie, el rostro endurecido por la experiencia. Cargó su arma. Encendió la armadura. La niebla se iluminó con un tono violeta a su alrededor. «Vienen». Tomás se acercó cojeando. Tomó su rifle. «Entonces prepárate». Ella lo miró. «No por mí. No por ti. Por ella». Los dos salieron de la nave. La puerta descendió con un quejido oxidado. Frente a ellos, la niebla se abría. Las siluetas se acercaban. Grandes. Armadas. No eran bestias. Eran soldados de la Federación. Una patrulla de asalto de tierra. Los habían seguido. Ya no era una persecución. Era una cacería. Y Zaira no pensaba volver a correr. La niebla era espesa como una cortina de acero fundido, ocultando entre sombras los movimientos de los soldados que avanzaban hacia la nave estrellada. El suelo temblaba bajo sus pasos pesados, sus exoesqueletos brillaban débilmente con energía roja. La patrulla de asalto humana no venía a negociar. Venía a terminar lo que Duna 9 no había podido. Zaira respiró hondo y se adelantó con paso firme. El aire estaba cargado de tensión, de electricidad, de algo ancestral. Ya no era la niña que había huido entre ruinas, ni la sombra que había crecido bajo entrenamiento silencioso. Era una heredera, una guerrera, y no iba a dejar que le arrebataran otra vez lo que amaba. Detrás de ella, Tomás revisaba su rifle dañado, el brazo envuelto en un vendaje improvisado. Naeria, recostada dentro de la cápsula de emergencia, apenas podía incorporarse, pero sus ojos brillaban con algo nuevo. No desesperación. Orgullo. Tomás, dijo Zaira sin girarse. Quédate con ella. No piensas enfrentarlo sola. No pienso caer. Se adelantó sin esperar respuesta. Cuando la niebla se partió y las siluetas metálicas se materializaron en el claro, Zaira levantó la mano. La energía zaliriana fluyó desde su pecho, bajando por sus brazos hasta sus dedos. No la obligaba. No la forzaba. Era parte de ella. Por fin, aceptada. Uno de los soldados apuntó. Otro gritó una orden. Zaira levantó un muro de luz frente a sí. Los disparos rebotaron sin tocarla. Avanzó sin miedo, sin prisa, desarmando al primero con una lanza de energía pura que atravesó su armadura sin matarlo, solo inutilizándolo. El segundo intentó flanquearla. Cayó de rodillas al recibir una onda expansiva directa al casco. Tomás se acercó desde un lado, abriendo fuego con precisión. Cubría los flancos, neutralizaba a los rezagados. No era un héroe. Era un soldado cumpliendo su palabra. Zaira se lanzó contra el último del escuadrón. Lo desarmó cuerpo a cuerpo. El enemigo, sin saber qué hacer, gritó por refuerzos. Pero no llegaron. Las comunicaciones estaban bloqueadas. Zaira había previsto todo. Cuando el último soldado cayó inconsciente, ella se quedó en el centro del claro, respirando con dificultad, la armadura cubierta de quemaduras, la piel sudada y sucia. Pero estaba de pie. Y no había perdido. Tomás llegó a su lado, jadeando, la mirada fija en el cuerpo del enemigo derrotado. Eso fue imposible. Zaira apenas sonrió. Fue necesario. Ambos regresaron a la nave. Naeria los esperaba con lágrimas silenciosas en los ojos. «Yo no pude protegerte», dijo la reina, con voz temblorosa. «Pero tú me salvaste a mí».
Zaira se arrodilló frente a ella. Tú me diste la vida. Él me enseñó a conservarla. Tomás se apartó en silencio. No necesitaba más palabras. Pasaron días ocultos en ese planeta salvaje. Repararon la nave como pudieron, utilizando partes de los exoesqueletos enemigos. Tomás instaló un nuevo núcleo de navegación. Zaira diseñó defensas naturales alrededor de su campamento. Naeria, con tiempo y descanso, comenzó a sanar lentamente. No solo el cuerpo, sino algo más profundo, la voluntad de vivir. Cuando por fin abandonaron el planeta, no huyeron. Viajaron hacia una estación neutral en territorio zaliriano aún libre. Allí, gracias a viejos aliados de la reina, recibieron asilo. Zaira fue presentada como legítima heredera, aunque ella misma rechazó coronas y tronos. No quiero gobernar desde un trono, dijo. Quiero construir algo nuevo, con mis propias manos. Durante meses trabajaron juntos. Reunieron a zalirianos exiliados, construyeron un refugio que con el tiempo se volvió hogar. Humanos marginados y zalirianos rotos compartían el mismo suelo. Aprendían unos de otros. Y no hablaban de guerra. Hablaban de futuro. Zaira y Tomás no se separaron nunca más. Ella creció, cambió, floreció. Él envejecía, con más canas cada año, pero su mirada seguía viva cada vez que ella sonreía. Una mañana, bajo un cielo púrpura, Zaira despertó y salió a caminar. Naeria la esperaba sentada, observando los campos cultivados por manos humanas y zalirianas. ¿Te sientes en casa?, preguntó su madre. Zaira miró el horizonte, donde niños de ambos mundos jugaban entre árboles que antes solo conocían la guerra. Sí, porque este mundo lo hicimos nosotros. No lo heredamos. Lo elegimos. Naeria la tomó de la mano, sin decir más. Había cosas que no necesitaban palabras. Detrás de ellas, Tomás apareció con un gesto tranquilo, una taza en la mano, el rifle colgado al hombro por si acaso, y la seguridad de que, al fin, la promesa se había cumplido. Zaira estaba viva. Naeria no murió sola. Y él encontró algo mucho más grande que una misión. Encontró su lugar.